Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Consumidores Somos Todos. Hoy vamos a tratar del capítulo primero denominado El derecho de retracto en la compra de etiquetas aéreos en Colombia. Para tal motivo tenemos una invitada muy especial, la estudiante María José Vélez Medina. Bienvenida María José y gracias por acompañarnos. Buen día para todos. Gracias, Brian, por la invitación y a toda la audiencia que se encuentra presente. Así es, el día de hoy el tema objeto de estudio es el derecho de retracto en la compra de etiquetes aéreos en Colombia, pues que me he permitido investigar de forma muy minuciosa. Bueno, para que la audiencia y todos acá presentes se contextualicen de lo que vamos a hablar hoy, puedes empezar con una breve introducción, María José. Sí, claro que sí. Mira, a partir de la vigencia de la Ley 1480 de 2011, el consumidor en Colombia empezó a tener mayor protección o al menos su marco se amplió, ya que con el decreto Ley 3466 de 1982, si bien es cierto, se le daba cierta protección a los que fungían como consumidores, pero dejaban a un lado aspectos que debían ser parte de ese conjunto de salvaguarda. De esta manera, el derecho pues, de retractación es una figura jurídica que hace su primera aparición, como bien ya lo decía en el decreto 3466 de 1982, en donde se da pues, por primera vez protección al consumidor. Sin embargo, el derecho de retractación sufrió una gran transformación en la que se dejó de llamar así y pasó a tomar el nombre de lo que conocemos actualmente como el derecho de retracto. En ese espacio se tiene formulado un problema jurídico, ¿sí? Que es el siguiente. Se respeta el derecho de retrato que tienen los consumidores en la compra de tiquetes aéreos, como es el caso de la aerolínea Bianca. Para responder este problema jurídico, María José, quiero que empecemos por lo más primordial, por las bases, por la evolución del derecho al consumo como tal. Bueno, para partir con la evolución del derecho del consumo en Colombia, me permitiré mencionar a Esterilla Portocarrero María del Pilar, es la imagen que está al lado izquierdo, y Sayacati Melisa, quienes básicamente citan que las relaciones de consumo no son algo nuevo para el derecho, ya que por el contrario, desde épocas remotas ya eran reconocidos ciertos derechos. Ejemplo de ello es cuando se protege al comprador de buena fe ante los engaños del vendedor o ante la existencia de posibles engaños del mismo. Por otro lado, para el año de 1900 en Estados Unidos se origina el movimiento del derecho del consumo y John Kennedy expresa básicamente una frase muy icónica, la cual es consumidores somos todos. Ya con este movimiento pues tuvo gran eco en la mayoría de estados que empiezan a contemplar la expedición de estatutos del consumidor partiendo de la declaratoria que dio el presidente John Kennedy. Te voy a indicar que nosotros tenemos abierto un panel en donde la audiencia puede realizar o enviarnos sus interrogantes. Y te voy a leer la pregunta que nos acaba de llegar, y es, ¿por qué surge la protección al consumidor? Bueno, acá la protección al consumidor es necesaria ya que la relación del sujeto con los productores y comerciantes es por naturaleza o suele ser desequilibrada, en donde los productores y comercializadores suelen ser la parte contractual, pues que imponen las condiciones del contrato y deben adherirse pues a las mismas para entrar a negociar. Esta protección que nos mencionas, esta protección al consumidor, ¿se encuentra consagrada o regulada en algún artículo acá nacionalmente o alguna ley? Sí, claro, mira, está en el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia, la cual consagra la intervención del Estado por mandato de la ley frente a la producción, distribución y utilización y consumos de los bienes. Esto con el fin de racionalizar la economía, con el fin de pues mejorar la calidad de vida de los habitantes. Ya agotado este tema del derecho del consumidor como tal, vamos a dar paso a la figura del derecho de retrato. Empecemos igual, María José, los antecedentes del derecho de retrato y en qué consiste ese derecho de retrato. Bueno, el derecho de retracto para toda la audiencia y téngalo y para tenerlo muy presente, solo puede ser ejercido por quien funge como consumidor en la relación de consumo. También este derecho aplica solamente para contratos señalados por la ley. Y por último, es una facultad incondicional que tiene el consumidor y se encuentra expresado en el artículo 47 de la ley 1480 de 2011. Dado lo que nos mencionas, pues nos surge una duda, una discusión. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el derecho de retrato y el derecho a reclamar la garantía? Bueno, es importante resaltar que es totalmente diferente el derecho de retracto con el derecho de reclamar por garantía.
el cual se realiza cuando el bien presenta un defecto frente a la calidad o idoneidad y se puede solicitar en cualquier momento mientras esté vigente la garantía. Y la acción judicial se puede ejercer hasta dentro del año siguiente del vencimiento de la misma. Después de que abordes ese tema, pues me gustaría preguntarte cuál es el ámbito de aplicación que tiene este derecho de retrato. Bueno, en primer lugar, dentro del ámbito de aplicación encontramos el retracto en ventas realizadas mediante sistemas de financiación. Básicamente son aquellas en las que el productor o proveedor otorga al consumidor de manera directa facilidades de crédito y lo encontramos en el capítulo cuarto de la Ley 1480 de 2011. Por otro lado, encontramos el retracto en ventas de tiempos compartidos. Está en el artículo 95 de la Ley 300 de 1996 y es aquella capacidad, digamos, de disfrutar o de disponer, bien sea por persona natural o jurídica, una unidad inmobiliaria turística o recreacional por un periodo de tiempo en cada año, normalmente una semana. En tercer lugar, encontramos el retracto en ventas que utilizan métodos no tradicionales. Básicamente se definen como aquellas en las que se celebran sin que el consumidor las haya buscado, es decir, las que se hacen en lugar de residencia o por fuera del establecimiento del comercio. Y por último, encontramos las ventas a distancia. Estas ventas a distancia son aquellas realizadas sin que el consumidor tenga contacto directo con el producto que adquiere, que se dan a través de medios tales como correo, teléfono, catálogo o vía de comercio electrónico. Bueno, muy bien. Ahora en modo de ejemplo, si digamos que yo me quiero comprar unos tenis, yo me dirijo virtualmente a la página de la empresa, de la marca que me gusta. Yo normalmente soy talla 12, ¿sí? Entonces yo elijo esa talla, es talla 42, discúlpeme. Y normalmente elijo esa talla. Entonces, cuando el tenis me llega a mi residencia, noto que me queda muy grande los tenis. Y entonces yo quiero ejercer el derecho de retrato. ¿Dentro de cuál ítem está marcado este caso? Bueno, de acuerdo al caso que tú nos expones, Brian, esto sería un contrato a distancia, pero aquí cabe aclarar que este contrato suele presentar muchas problemáticas relacionadas con la forma de la contratación, pues por esa falta de presencia física que se tienen entre las partes y el producto, se presenta, digamos, mayor vulnerabilidad entre lo que se adquiere y lo que se quiere. Bueno, Mara, o sea, tengo entendido que nos tenías preparado un cuadro en donde va a explicar muy brevemente y también claramente el tema de la evolución del derecho de retrato. Sí, claro que sí. Como primer antecedente encontramos el decreto 3466 de 1982. Básicamente el término para ejercer el retracto era de 2 días hábiles a la celebración del contrato y por el contrario ya con la ley 1480 el término es de 5 días contados a partir del momento en que se recibió el bien. Esto Por qué surge esta indiferencia de términos? ¿Por qué la nueva ley lo aumentó? Esto se hace con el fin de ser mucho más garantista al aumentar el término que tenía pues que se tiene de 2 a 5 días, tal como lo regula el legislador. Por otro lado, encontramos la ley 1480 de 2011 que regula tres aspectos: que el contrato no se haya empezado a ejecutar 5 días antes, 5 días después de celebrado el contrato. Segundo, el derecho de retracto se puede ejercer hasta máximo 5 días hábiles después de la celebración del contrato. Y tercero, si se ejerce el derecho de retracto, el proveedor deberá devolverlo dentro de los 30 días calendarios siguientes. Por último, como tercero, disculpen, encontramos en la resolución número 1375 de 2015 de la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil. Básicamente aquí se modifica parcialmente algunos aspectos referentes a la aeronáutica civil, en donde ya se resalta la aparición que se tiene del derecho de retracto que le asista a los pasajeros. Aquí yo creo que es importante este punto frente a las diferencias del Estatuto del Consumidor y el Reglamento 1375 de 2015 en cuanto a las retenciones, ya que en la ley 1480 no se encontraba estipulado, mientras que en el reglamento ya aplica una retención del 10% y adicionalmente 60.000 pesos para vuelos nacionales y $50 para vuelos internacionales. Ahora para las ventas efectuadas a través de métodos no tradicionales, estas básicamente son las que se realizan pues en donde no hay un vínculo previo entre el consumidor y pues el producto. Y básicamente se realizan también, son las llamadas también ventas realizadas a distancia, sin que haya una previa vinculación. Sí, y ahora, ¿cuál es la entidad, María José, consecuentemente a lo que mencionas, cuál es la entidad que regula este tema, que está pendiente de lo que les pasa a los consumidores?
Bueno, en este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces encontramos un concepto que emitió, cuya radicación es la 188237, la cual pues consiste en definir que es una facultad de arrepentimiento del consumidor frente pues a la consideración que tiene asuntos relacionados no tanto a garantías, sino más bien a la libertad de cambiar pues la motivación de la compra. Bueno, María José, como te conté, aquí está abierto un panel y llegó la siguiente pregunta. Nosotros como consumidores, ¿cómo podemos ejercer ese derecho de retrato? Bueno, en primer lugar, el término oportuno es de 5 días hábiles siguientes a la celebración del contrato. Segundo, deberá hacerse dentro de esos 5 días hábiles por los mismos medios y condiciones en las que se recibió. Tercero, pues este reintegro no podrá ser superior a los 30 días calendarios desde el momento en que el consumidor ejerció el derecho de retracto. Y cuarto, de acuerdo a los artículos 43 y 44, pues son ineficaces de pleno derecho, pues aquellas cláusulas en las que tenga requisitos formales solicitados, pues ya la celebración del mismo. Por otro lado, frente a las tarifas promocionales, es dable decir que en este caso el derecho de retracto en la compra de tiquetes aéreos no aplica sobre tarifas promocionales, debido a que uno de los pasajeros, pues en este caso, que se presentó, adquirió tiquetes aéreos, digamos, para destino nacional, pero no pudo ejercer, digamos, o no pudo hacer uso de esos tiquetes. Por ende, procedió a solicitar la devolución del dinero. Aquí la entidad recordó que en materia de transporte no aplicaba la normativa general, sino el reglamento aeronáutico en Colombia. Bueno, ahora sabemos que tienes preparado unos casos acá para complementar la información que ya nos acabas de brindar. Tenemos el caso de Avianca y de American Travels. Empecemos entonces por el caso de Avianca. Sí, en primer lugar hay que tener en cuenta que frente al caso Avianca, este debe ser adquirido a través de un medio no tradicional o a distancia, es decir, por internet, aplicaciones o e-commerce, ventas por catálogo o televisión o ventas en su domicilio. Y se deberá hacer dentro de las 48 horas siguientes a la compra del tiquete. También es dable recordar que deben faltar como mínimo 8 días para el trayecto inicial del viaje. Es decir, Brian, usted no puede retractarse si lo compró hoy y su viaje es mañana. Pero si compró un tiquete hoy y viaja en un mes, puede retractarse dentro de las 48 horas. Ahora bien, frente a los casos que aducen a Bianca, básicamente se desconoció el derecho de retracto de un consumidor que adquirió un tiquete aéreo vía página web por el valor de 117.800 pesos. Por ende, se impuso una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto equivalía a 61.600.000. Encontramos también el caso de American Latin Travels, que también básicamente se condenó a la empresa por el valor de 5.850.000 para reintegrar pues la totalidad del dinero pagado por un contrato de descuentos turísticos. Pero ustedes se preguntarán, ¿hay alguna consagración normativa frente a la salvaguarda de los pasajeros aéreos? Claro que sí. Hay que tener en cuenta que ya con el decreto 3466 se tenía que ajustar a las nuevas pues realidades del comercio, no solo tradicional, sino también electrónico. Esto ya en el decreto, en el artículo 47 de la ley 1480 de 2011. Bueno, ya agotado también el tema ese del derecho de retrato y en los casos que nos planteas, es de la Superintendencia de Industria y Comercio y la que pues condena finalmente a las aerolíneas. Vamos a hablar dentro del tema de la figura del derecho de retrato en otros países. Sí, así es. Yo lo comparé entre Argentina. Ya el legislador básicamente reguló el supuesto que el plazo vence en día hábil y se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. Ya en el escenario colombiano no es necesario contemplarlo de esa manera, por cuanto el plazo para ejercer el derecho de retracto es en días hábiles. Y pues es conocido como el derecho de revocación para el Código Civil argentino. Pero Brian, cuéntanos, creo que tú sabes algo referente al caso de México. ¿Nos puedes contar, por favor? Pues sí, algo muy breve, María José, realmente y para toda la audiencia también, es que en México la ley que regula todo el tema del consumo es la Ley Federal de Protección al Consumidor y el derecho de retrato, como se conoce acá, allá se conoce, al igual que en Argentina, como derecho de revocación. También se presentan problemas en las aerolíneas al no conocer el derecho que tienen los pasajeros a retratarse dentro del término que la ley señala. Bueno, Brian, pero entonces a todas estas, a mí también me gustaría complementarte, pero frente a Perú, porque tenemos una gran excepción. En este caso, pues se le exige al consumidor demostrar que la compra se realizó mediante métodos comerciales agresivos o engañosos y en este caso, pues por parte del proveedor o productor. Bueno, entonces, dado el caso particular que tiene Perú,
Y ya dado que el tiempo se nos está acabando, vamos a concluir, María José, y dar una posible respuesta al problema jurídico que te planteé al comienzo de la charla. Sí, claro que sí. Bueno, como primera conclusión es dable decir que el derecho de retracto permite que nosotros como consumidores terminemos o nos desliguemos de un acuerdo. Esto con el fin de ponerle, digamos, fin a una relación de consumo, bien sea porque nos encontramos en desacuerdo o porque simplemente tengamos una justa o no causa para hacerlo. También para el caso en Colombia, pues a partir de la ley 1480 ya se da, es un claro ejemplo de la evolución que pues ha habido en el país para tener mayor conciencia, ¿no? Sobre la aplicación del derecho de retracto. Frente al problema jurídico, Brian, yo creo que aquí es importante resaltar que en Colombia sí se ha partido y sí, de acuerdo a la legislación vigente, se le ha dado mayor, digamos, cobertura, digamos, al pasajero que adquiere un tiquete aéreo en Colombia. Bueno, entonces, sin lugar a dudas, haciendo énfasis en eso, sin lugar a dudas, los consumidores fungen en la relación negocial como los sujetos débiles, pero en el paso de los años Colombia ha ido mostrando una mayor salvaguarda, protección a los consumidores, ¿verdad, María José? Sí, así es, claro, pero actualmente nos encontramos en esa lucha constante para proteger pues a los consumidores ante las posibles contingencias que actualmente pues vivenciamos y que para darle Sí. pie o empleo a ese derecho de Mar- retracto. Mar- Mar- María José, ahora solamente me queda agradecerte por aceptar la invitación y por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a toda la audiencia, espero haya sido provechoso y hayamos construido conocimiento juntos y gracias, feliz día. Claro que sí. Y a la audiencia también, muchas gracias por escucharnos y nos veremos en el próximo capítulo.